Uno toca hablar en Herrera para no tener problemas de aparcamiento. El tema que se planteaba era la evolución humana y el origen del lenguaje oral. Precisamente es lo que yo he trabajado más en todo este desarrollo de la evolución. Y sitúo en el periodo interglacial, 130.000 a 60.000 años, que hubo un clima de bonanza en la primera fase, que era el comienzo de Vientos, 130.000 a 115.000 años antes de Cristo, fue cuando considero yo, mi tesis, es que los balbuceos de un lenguaje oral tienen penetración en el cambio del gesto con el que se manejaba la humanidad hasta ese momento. En realidad, mi tesis se inicia con el origen del lenguaje oral, desde el gesto a la palabra, con armonías semánticas de onomatopeyas iniciales, imitando sonidos de la naturaleza. Desde los primeros balbuceos, en el hemisferio norte puede considerarse lengua paleolítica. Este es el plano faunístico de Schlatter y Wallace, que sitúa las 6 zonas donde la fauna tiene una importancia clasificada en el siglo XIX con estos personajes que fueron contemporáneos del arte. Ellos también desarrollaron el tema del origen de las especies, no solamente en la botánica y animalística, sino que introdujeron claramente unas orientaciones claras de dónde se habían estado moviendo las especies. Ese arco que yo he situado ahí es lo que considero como una de las regiones, que es la 2, establece claramente el ámbito de donde se situaron los primeros Homo sapiens neanderthalensis para establecer su propio núcleo. Llegaron, según se establece por Pellicki, una serie de astrólogos de su momento, y hasta Siberia. Era un tiempo de bonanza, como he dicho, y entonces el ambiente era mucho más favorable a los gritos y a recoger esas onomatopeyas que repetían la ley. Hay que tener en cuenta que las armonías de la naturaleza son la simetría de un ambiente que recogía el pensamiento humano. Y ya lo había desarrollado más con el gesto. En ese preciso momento, todo ese ámbito de hasta Siberia, de bonanza con el Emince, está ocupado por el neandertalensis. El Homo sapiens sapiens, que fue el sucesor, llegó con el paleolítico en el momento de mayor rigor, como era el tema del paleolítico medio hace 45.000 años. Se encontraron las 2 especies. Y de la primera especie podemos tener todo lo que es la capacidad de recoger esos monosílabos que también nuestra especie anterior los tenía. No eran privativos del Neandertal. Lo que pasa es que cuando el rigor del clima se estableció con dureza en el hemisferio norte, pues las gentes de las comunidades de aquel momento tuvieron que refugiarse. Y en la página 11 del cuadernillo que os he apuntado, tengo un esquema que recoge las bandas que situaron esos nichos ecológicos y culturales de cada grupo en ese momento de total ausencia de comunicación entre sí. Nuestros antepasados Homo sapiens sapiens se establecieron en el ámbito más occidental. Esa zona recoge hasta, en todo momento, hasta las Dolomitas, y por la parte de toda Italia, que comprende
los procesos de asentamiento y de supervivencia. A partir de las Dolomitas, que llega la llanura danubiana, esta parte estuvo ocupada por gentes que ya con la agricultura en el Neolítico tienen su propio asentamiento y comunicación. Posteriormente está el núcleo de lo que es el cuerno fértil, a partir de la importancia de los sagros, donde el neandertal estuvo en las cuevas de Sanidad 4, bien recogido por la arqueología y documentado con el hecho de personas de 60 años con lesiones de huesos y que habían estado protegidas por el resto de la comunidad. Y posteriormente, más alejado, estaba un nicho que es hasta los Himalayas, donde precisamente lo que hubo en esa banda extrema fue un ámbito propio de esa bonanza climática, en cierto modo, menos rigurosa que la que tenía el resto del hemisferio norte, y donde se desarrollaron los arios. Los arios son los antecesores de los indoeuropeos. Indoeuropeos fueron todos ellos cuando salieron con el deshielo, ya en un momento más tardío de la evolución. Anteriormente, lo que cabe entender de todo ese proceso que hemos estado planteando es lo que yo en el cuadernillo que ya tenéis está el esquema de la ponencia sobre el origen según mi tesis. Hay una introducción que establece con carácter general la hipótesis central de una lengua paleoártica en este hemisferio norte como matriz originaria. El euskera sería su continuidad viva durante todo ese tiempo de lo que es la vida de los neandertales y el encuentro que tuvieron hace 45.000 años en el nicho ecológico del Cárstico occidental. El euskera, por lo tanto, es la idea clave como tal del lenguaje humano en la evolución del gesto a la palabra, pasando por tres estadios. Yo considero que la lengua es una construcción que tuvo que asentarse en las comunidades y en los personajes con mucho tiempo. O sea, pensar 130.000 años a 70.000 que comienza el rigor de ese paleolítico, pues ya da lugar a 60.000 años de convivencia de unos neandertales que estaban recogiendo todo lo que era el proceso directo de las armonías de la naturaleza con un balbuceo que iba construyendo claramente una forma de entenderse. La tesis firme, que para mí se obtiene con la lengua, es que el euskara conserva la estructura del paso, desde lo que yo considero tres estadios de la lengua en este tiempo. La primera es la de este primer momento de monosílabos, donde el interglacial emiense pues, se fue desarrollando con estos balbuceos en los 130.000 a 115.000 años y hasta los 70.000 antes de nuestra era. Luego, hasta después del 70.000, comienza la glaciación Bur, que son dos glaciaciones en realidad, donde el peso de ese rigor climático que se extendió por todo el hemisferio norte, pues redujo el mar en dos ocasiones a 100 metros más bajos que lo que conocemos nosotros como cota y 130 todavía más en el último momento de la quinta glaciación con lo que era el paleolítico superior. En este caso, lo que es el fortalecimiento de una lengua que llega desde la aglutinación a la aglutinación, está en ese momento, a mi entender, de lo que es el magdaleniense, antes de que se diese el neolítico. Y con los primeros asentamientos de la agricultura,
es cuando se conforma directamente todo el lenguaje aglutinado. Es la segunda fase, el segundo periodo de la lengua. Esa situación del lenguaje da lugar precisamente a que haya un inicio de comunidades que vienen asentándose fuera de los valles. Los indoeuropeos salen de ese momento del deshielo y anteriormente ya los neandertales habían desaparecido hacía 30.000 años. Hay una cuestión importante de la época del Paleolítico Medio, antes de la desaparición de los neandertales, que está contrastada por la arqueología y la paleontología, como es, primero, la doma de los animales. Esa la hizo los personajes de los que eran comunidades nómadas, desde luego se apoyaban en el caballo y en la narra. Eso es palabras que están claramente identificadas en el propio Euskadi. Yo, en el caballo y en Narria. ¿Qué es eso? Un patín. Un patín de 2 palos con cuero, Lera. Cargaba directamente el caballo. Porque es inconcebible que están hablando directamente del tema de la necesidad de entender en este primer periodo de la cerámica. La cerámica era un útil totalmente vacío. Mejor que con una salida de gentes nómadas que se movían por todo el territorio, pues automáticamente era muy frágil para romperse. Encima más en los momentos en que tiene una implantación de la cerámica mucho más tardía en el Neolítico. Y es precisamente en el Neolítico cuando comienza la agricultura. Se modifica en ese momento todo lo que es el lenguaje y está claro que todo esa primera evolución se puede ver en el cuadro sinóptico de la página 7 del cuadernillo procesual. Este nivel, si está identificado, es con el árbol genealógico de nuestra especie humana, es el Homo, el que va desarrollando cada uno de los aspectos de evolución a través del aumento del cráneo, a través del pensamiento, hasta que desaparecen las razas, por entendernos así, de un momento anterior, como es el Homo habilis, el Homo erectus, y se queda solamente hace 500.000 años en 2 ramas, que son el neandertal, el Homo sapiens neandertal y el Homo sapiens sapiens. Estos, ¿dónde viven? Pues el Homo sapiens neandertalis se ve claramente por la arqueología que ha estado extendido hasta Siberia. El Homo sapiens que llega desde África es posiblemente con unos rasgos negroides y que se instala en esos nichos ecológicos al abrigo del refugio del Cárstico occidental y de los otros lugares donde tenía esas posibilidades de encontrarse con la especie anterior. Conviven. Y de esta convivencia existe una leyenda que es exclusiva de Euskadi, y es el Kismi. Y en el Kismi, donde han querido verle a Cristo y al cristianismo, yo lo que me atrevo a plantear es que precisamente el Kismi tiene sentido desde el Kismi. Primero, lenguaje que se establece claramente como monosílabo. Kis es en una ecuación que evoluciona con el K mayor que G, mayor que H aspirada o inspirada y 0, como está en este momento, todas las variaciones locales que se van asentando con la evolución en la diacronía de la lengua. Ese Kis es ich. Ten en cuenta el anciano a los de su grupo que le preguntan quiénes son esos que vienen con la nube, que es el momento donde se sitúa, desde mi punto de vista, hace 45.000 años,
que genera precisamente todo un proceso de contacto y comunicación. Nuestra especie migrante en aquel momento se sitúa en la proximidad con los neandertales. Los neandertales tenían una dificultad clara para poder, desde la paleontología del habla, que está ya muy estudiada desde los años 80, 60, empezaron, y en los 80 y 90 hay investigadores ingleses que ya han determinado como un máximo de fonemas posibles entre 14, 15, 16 como mucho para los neandertales. Y entre ellos están las tres vocales fundamentales, que son A, I, U. Después establece claramente el paso de ese gesto que venían manejando de euskara como la traza de la mano. La traza de la mano, ¿por qué era? Porque hablaban con el gesto más que con la mano, con balbuceos. Esa situación suya se establece como principio de la comunicación. Cuando llega nuestra especie con una mayor facilidad de expresión, porque nuestra especie ha llegado a establecer hasta 45 sonidos vocales, consonantes, con mucha más riqueza que la que podía tener en la limitación fisiológica del Neandertal. En ese caso es cuando se modifica y se hace más expresivo el lenguaje con el U-ara. Claramente está recogido en momentos de evolución de todas esas etapas. Cuando desaparecen los neandertales, está la leyenda, bueno, lo que Aranguerán ha estudiado como el gentil. Y el gentil es gentil. Gen es el ken, ge, em de nuestro momento. Nosotros localizamos claramente lo que es aquí. Y el te es una expresión clarísima de una época. Por eso, gente, por mucho que lo manejen los indoeuropeos y las demás lenguas, gente es una palabra propia de la evolución del euskera. Es la gente de aquí, los de aquí, la etapa, el periodo de la gente de aquí. Eso es lo que le lleva a que un gentil sea el difunto de la gente de aquí. Eso es lo que se recoge en todo lo que se trata como mitología, pero que está indudablemente ligado con la lengua. El modo de la mano es precisamente la transición de cómo llegó del gesto a la palabra, por los sonidos donde se desarrollan imágenes simbólicas como referencia. Y las referencias, las primeras señales onomatopédicas son sonidos de la naturaleza. Son los ejemplos que expongo por ahí. Ur, agua. Ur es el murmullo de un arroyo. Cuando hemos estado en los montes hemos visto que es agua, es precisamente suave. Lo mismo el fuego, cuando lo conocen, es explosivo, es algo también bajo. Y el chop, que modifica claramente los neandertales, la forma de hacer útiles con el musteriense, responde claramente al golpe. Chopi es lo que a mí de pequeño me daban en el coco, porque había hecho alguna testada. Y eso lo he conocido yo y hemos jugado al chopi, yo creo que en la edad nuestra teníamos la presión del franquismo de aquel momento. Yo creo que hay una cuestión importante de ver que UR está recogido luego en un esquema que está por ahí asintomático, donde se recogen las edades. No tengo la página, pero lo veréis por ahí. Y lo importante de todo esto es que a la tarde estará Nerea, que nos va
a hablar precisamente de lo que es el semantismo literal que desarrolló y trabajó su aita, José Ramón Rementería, en los años 50. A mí me abrió muchísimo el horizonte con comprender claramente que esta era parte de unas etapas. Chomsky dice que nacemos preparados para hablar, pero yo le añado que no venimos al mundo con gramática debajo del brazo. Esa la adquirimos en un ambiente maternal, en un ambiente social, que es la cultura es la que nos hace a nosotros asequibles a la lengua más desarrollada. Si el lenguaje de la etapa segunda, como corresponde al neolítico, con la agricultura y los asentamientos, establece claramente que esos bichos que estuvieron ausentes durante el tiempo del rigor del paleolítico se fuesen matando. Ahí tenemos nosotros un hecho clarísimo. Hay una lengua que es el sumerio. El sumerio responde a una calidad de lengua que está en la aglutinación. No pasó a la tercera etapa que se corresponde con un avance en la capacidad de comunicarse, sino que se reduce a ese proceso donde hay un carácter ergativo. Eso lo tienen las lenguas que no han tenido un desarrollo lateral hasta establecer con toda claridad qué es la necesidad del verbo en su desarrollo, más visible. Porque el euskera tiene las tres posiciones de la lengua. Es monofílabo en cuanto a los aspectos clarísimos de unas etimologías que son simbólicas, que responden a lo que el esquema de Saussure nos establece en el triángulo como referencia, significación significante, y como podemos entender claramente que esa semántica está claramente en la literalidad clara de la vocal, donde él estudió claramente cuál es la posición de la A, de la E, de la I, la O y la U. Y eso lo tenéis también en el cuaderno. Luego a la tarde lo explicaremos Hay un segundo estadio que es ese alucinante, de toda esa etapa primera se va encajando en lo que son precisamente la combinación de esos monosílabos y las relaciones espaciales que van surgiendo. En la lengua del segundo estadio nos trae la toponimia con mayor claridad que ninguna otra cuestión que podamos gestionar con el la filología tiene unos límites. La filología que ha estudiado muy bien el carácter lesivo y la escritura como un desarrollo más relacional de la comunicación, se encuentra directamente abocado a que si no tiene escritos no puede hacer nada. En cambio, la lingüística sí que puede penetrar claramente en todas estas etapas, analizando y contemplando lo que es la lingüística histórica, que no le han dado mayor importancia porque la academia, la universidad, pues se ha hecho dueño de la filología y se ha limitado a que se desarrolle. Por eso nos llega luego toda esa fantasía de que como el euskera era muy pobre, tuvo que aprender de latín. Y como decía Capaná, aviados estamos y resulta que la nieta parió a la abuela, entre otras cosas. Las evidencias de las onomatopeyas universales principales son efectivamente de un carácter posicional y localista, o sea, son cercanas. Ahí está el ken, el or y el an. Todo eso con esa variación que puede hacer que el polígono,
El polinomio, un poco ese que os he dicho antes, de la evolución fonética K mayor que G, mayor que H y mayor que 0, pues se va asentando en todo momento hasta establecer claramente pues, lo que por ahorro fonético hoy en día se maneja. Hoy, ¿qué pasa? Que en Vizcaya se ha perdido cada uno de estos temas, pero Azcue tiene recogidos los términos claros que son vizcaínos con K desde un origen. Y eso es una evidencia. Sí, termino. Es que la estructura cognitiva es el primero al segundo propuesta por Ferdinand Schaffer, tiene la palabra como referente, concepto, significante y significado. Es la imagen, el significado. Y eso las lenguas románicas o indoeuropeas no las pueden justificar. Por eso se quedan en simples raíces que tienen que comprender cómo una letra ha cambiado de signo o se ha llevado de una L a una L, que tampoco lo necesitan de cada una de ellas. Y hay una cuestión que creo que tiene que ser importante, que si en la semántica, José Ramón de Rementería introdujo su conocimiento matemático y estableció las ecuaciones de la lingüística, luego se han estudiado otras referencias que son semióticas, como la de Carl Buller, que hablaba del lenguaje como un síntoma del hablante, un símbolo del contenido y una apelación del interlocutor. Todo ello, pues, la conclusión final es que el lenguaje humano nace gestual, se vuelve oral y se estructura en 3 estadios. La lengua paleoártica es la matriz común en la que se construyó el primer estadio del lenguaje. Para terminar, digo una frase que yo la he repetido en mis libros, que la historia comenzó por la palabra, pero la palabra nació del simbolismo gestual de la mano.